¿Qué le parece si vamos a la palabra del Señor? Ahí está el Nacho, ¿cierto? En el teclado, así que les saludamos también. Nos va a dar música para compartir estos minutos la palabra del Señor. Se encuentra en 1 Samuel capítulo 16, verso 18. 16, verso 18, dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Vuelvo a repetir los atributos que da este hombre de David. Es un hijo de Isaí, ¿no es cierto? Sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Padre, bendícenos esta mañana, que esta palabra, Señor amado, sea sembrada en los corazones, que esta palabra llena de poder, Señor amado, cambie y transforme vidas, así como tú transformaste la palabra del criado del centurión, Señor amado, que te dijo solamente di la palabra y mi siervo que está en la casa recibirá la sanidad. Creemos, Señor amado, que en cada casa que está, Señor amado, un dispositivo, una televisión, Señor amado, conectada a nuestro culto, recibirá la bendición, Señor amado, y tendrá un fruto de un 30, un 60 y un 100 por uno, porque no es mi palabra, sino que es tu palabra, Señor. Amén. Amén. David es el hombre cuyo corazón Dios lo halla perfecto. Siempre, ¿no es cierto? David es un símbolo, es un modelo de ¿no es cierto?, que es del corazón perfecto, del cual Dios habló. Dios dice a Salomón: tu corazón no es perfecto como el de mi hijo David. En medio de la historia encontramos a David y, ¿no es cierto?, su debilidad y fortaleza, donde Dios marca su dinastía o generaciones para siempre. A pesar, ¿no es cierto?, que David tiene debilidades, la Biblia no esconde las debilidades de David, no esconde sus errores, no esconde sus pecados, todo lo contrario, lo expone, ¿no es cierto?, los coloca allí, ¿no es cierto?, pero aún así también marca que Dios dice que su corazón es un corazón perfecto para él. No en ausencia de pecado, sino en fe, ¿no es cierto?, y en confianza. Un hombre lleno de fe, donde siempre digo que hemos aprendido, ¿qué es lo que hemos más aprendido en este tiempo de la fe? Es que la fe no es para que Dios haga lo que nosotros queremos, sino para que nosotros aceptemos la voluntad de Dios como perfecta. Una fe madura, una fe procesada, probada, no cuestiona a Dios, sino que cree que su voluntad siempre es buena, es perfecta, agradable, como lo dice Pablo a los romanos. Vuelvo a repetir, una fe madura, una fe aprobada, una fe procesada, no cuestiona los designios de Dios, sino que todo lo contrario, acepta su voluntad como buena, como perfecta, como agradable. David aceptó la voluntad de Dios siempre. Recordemos el episodio cuando nació su hijo enfermo. Se recuerda cuando su pequeño que nació enfermo, dice que oró, ayunó, ofrendó, hizo todo lo que David tenía en su mano como hijo, ¿no es cierto? Y como buen hebreo, hizo todo delante del Señor, pero dice que el hijo no sanó, sino que se murió. Dice que David se levantó, ¿no es cierto?, comió y adoró al Señor. Aceptó lo que Dios había determinado en su vida. También cuando David tenía toda la intención para construir el templo, recuerda que David tenía toda la intención, e incluso el profeta se sorprendió: wow, lo que Dios puso en tu corazón. Pero luego Dios dice: dile a David que no, él no me va a construir un templo. El profeta también un poco desmoronado va con eso, ¿no es cierto? Y David acepta la voluntad de Dios y no se enoja con Dios, sino que todo lo contrario. Él hace todo, cumple todos, junta todos los materiales para que David, ¿no es cierto?, su hijo, construya ese templo que él anhelaba. Aceptó la voluntad de Dios porque era un hombre de fe. Vuelvo a repetir, tú y yo somos personas de fe porque aceptamos la voluntad de Dios. Y no es para, la fe no es para, voy a tener mayor fe para que Dios haga lo que yo quiero, no. Vamos a tener mayor fe para aceptar siempre que lo que Dios tiene para nuestra vida es lo mejor que nosotros pensamos. Yo siempre digo, yo tenía fe cuando
muchos años atrás vivíamos crisis económicas muy fuertes y tenía fe y decía, Dios me va a dar esto, Dios va a abrir esta empresa o Dios va a darme este trabajo y no lo sucedía, era porque Dios tenía algo mayor y mejor. Aceptamos su voluntad. Entonces David es el hombre de fe, ¿no es cierto? Es un hombre que Dios está con él, como dice el verso bíblico, ¿no es cierto? Y declara cualidades hermosas, ¿eh? Dice, sabe tocar, es valiente, es vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabras, hoy día falta eso, gente prudente en palabras, hermoso, ahí cooperamos varios. Si está ahí con alguien, ¿no es cierto? Ahí cooperamos, ¿no es cierto? Pero dice Dios está con él. Versión TLA. Dios siempre le ayuda. ¿Cómo nos gustaría que estas palabras estuvieran siempre con nosotros? Que Dios siempre le ayuda. 6 aspectos de un hombre conforme al corazón de Dios. El escritor fundamenta que sus características físicas, habilidades, talento y capacidades se fundamentan en lo último mencionado, que Dios estaba con él. Era sensible como músico, pero a la vez era fuerte como un hombre de guerra. 2 cualidades importantes, ser sensible, ¿no es cierto? Sensibilidad y fortaleza. ¿Ya? Sensibilidad para escuchar a Dios. Aquí la sensibilidad no habla de ser sensible, como la generación de cristal, me siento mal, perdí un juego, me deprimí, no gané en el Fortnite y me siento defraudado, frustrado por la sociedad que no me hizo ganar el Fortnite. No estoy hablando de esa sensibilidad, estoy hablando de ser sensible para escuchar la voz de Dios e interpretar lo que Dios tiene para nosotros. Y a la vez es un hombre fuerte, tiene una fortaleza. Sensible y fuerte no se contradicen, sino que todo lo contrario son argumentos, son habilidades que Dios pone en una persona que Dios está con él. Cuando dice que Dios está con él, esta es una forma teológica para enfatizar que la base de sus éxitos, la razón de sus triunfos, la plataforma de sus logros y el fundamento de sus victorias es que Dios está con él. ¿Ya? En contraposición a Saúl, que cuando Dios, ¿no es cierto?, se fue de su lado, dice que un espíritu malo le atormentaba. ¿Sabe lo triste de Saúl? Que muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado los cristianos, que podemos cometer el mismo error de Saúl. Saúl siguió haciendo la tarea, Saúl siguió haciendo su trabajo como cristiano, pero Dios ya no estaba con él. Recordemos que Saúl no terminó frustrado en una cueva. Saúl murió en la batalla, para lo cual fue llamado. Importante, ¿no es cierto?, tener siempre ese cuidado. No porque estemos haciendo lo que hacemos para el Señor, significa que Dios está con nosotros. Saúl murió en un campo de batalla, cumpliendo el propósito y la visión que Dios le entregó en su vida. Pero Dios ya no estaba con él. La razón por qué Dios estaba con él en Saúl lo encontramos en 1 Samuel capítulo 16, versos 12 y 13. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. Y el Señor le dijo a Samuel, es este, levántate y úngelo. Levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió, 13, ¿no es cierto? Y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. ¿Cuándo? Cuando fue ungido por el Señor. Desde ese día estuvo con él. Y el paralelo de lo que dice también, ¿no es cierto?, esta palabra, ¿no es cierto?, dice en 1 Samuel capítulo 16, verso 14, mire lo que dice el 14. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu. En otras palabras, Dios comienza a estar con David y está con él, ¿no es cierto?, y lo bendice en todo lo que hace, y en paralelo deja a Saúl, ¿no es cierto?, y comienza un espíritu malo a atormentarlo. Cuando el Espíritu de Dios se va de nosotros, somos vulnerables.
Cuando el Espíritu no puede, ¿no es cierto?, nos puede atormentar. Cuando nos alejamos de Dios, corremos el peligro de vernos atormentados por situaciones que nosotros creíamos que estaban superadas y que estaban olvidadas. A veces nosotros nos convertimos al Señor, comenzamos, Dios está con nosotros y comenzamos a tener logros como David, ¿no es cierto?, que dice que era victorioso, dice que era un hombre de guerra, había fortaleza, había una sensibilidad para escuchar a Dios. Y a veces creemos que esa capacidad es innata nuestra y se nos olvida que Dios es el que abre y da esas capacidades. Y comenzamos a creer que son nuestras. Cuando nos va bien en el trabajo, cuando lo que estamos emprendiendo nos están saliendo bien las cosas, cuando el matrimonio ha alcanzado una estabilidad emocional, económica, familiar, creemos que somos nosotros y se nos olvida es que Dios está con nuestra vida. Y cuando nos comenzamos a alejar, comenzamos nuevamente a ver las situaciones, ¿no es cierto?, que estaban superadas, que creíamos que estaban superadas, que creíamos que estaban olvidadas y comienzan a aparecer nuevamente. ¿Por qué? Dios se ha alejado de nosotros. Por eso David cuando peca, él dice algo: Señor, no me eches delante de ti y no me quites tu Santo Espíritu. Salmos capítulo 51, 11. No me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David se equivocó. Recordemos que está hablando del pecado con Betsabé, se equivocó. Y recuerda lo que sucedió con Saúl. Dice: Señor, no me quites tu Santo Espíritu. Otra versión dice: no me apartes de ti. No me apartes de ti, no te vayas de mí. Conocía muy de cerca lo que era estar sin el Señor, porque recordemos que él le tocaba a Saúl cuando era atormentado por ese espíritu. Es su presencia, es su espíritu lo que marca la diferencia. No es lo que tú estudias, no es la habilidad innata o formada que podemos tener, no es la familia que provenimos, sino que es la presencia de Dios la que marca la diferencia en nuestra vida. Es su presencia lo que nos bendice, es su presencia lo que nos capacita, que nos habilita para alcanzar lo que para nosotros es inalcanzable. Antes su presencia estaba determinada para ciertas personas con ciertas funciones, como los reyes, como los profetas, como los libertadores. Pero hoy a través de Jesús, su Espíritu está en nosotros para ser capacitados, para ser habilitados. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: no hagan nada, no se muevan de aquí hasta que sean llenos, sean revestidos del Espíritu Santo. Mire, Juan capítulo 14, verso 26, versión TLA, dice: el Espíritu Santo vendrá y los ayudará. ¿Qué dice la versión, no es cierto, de David? Y Dios estaba con él y le ayudaba. Acá dice: el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar, y el Espíritu Santo le enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que le es enseñado. Por eso el Espíritu Santo nos restaura, nos sana. Lo que no puede hacer el hombre, lo que no puede hacer un sistema, lo que no puede hacer un gobierno, lo puede hacer el Señor a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Si tú y yo somos sus hijos, Dios nos ha llamado y nos ha capacitado. Él nos llama a los capacitados. Ojo, Él nos llama a los capacitados. Él capacita a los que llama y los capacita con su Espíritu Santo. Alguien dijo por ahí: en el secreto yo estoy con Dios, en público Dios está conmigo. En el secreto nosotros estamos con Dios, en público Dios está con nosotros, respaldándonos, bendiciéndonos. Si te va bien en tu trabajo, no son nuestras habilidades, es Dios que está allí bendiciéndote. Es Dios cuando le cierra la mente a los demás y te la abre a ti para darte una solución, porque Dios quiere bendecir tu vida. Es lo que Dios quiere hacer. Por eso vuelvo a repetir, mira, los atributos: sabe tocar, es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, es prudente en sus palabras, hermoso. Bueno, ahí quizás no tanto, ¿no es cierto? Pero finalmente dice: Dios estaba con él. Como dice Silvana, la cara del Señor te alejó para testimonio, para que no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. El Espíritu Santo nos ayudará. Mira, fíjate, me gustó esta que leí, me dice: en la armadura de Pablo que da Efesios no hay nada en la espalda, todo está de frente. No hay nada, porque dice que Dios es el que nos cubre, porque Dios está con nosotros. Quizás hay cosas que nunca seremos como David, ¿no es cierto?, cuando dice que hermoso, como vuelvo a repetir.
Dile que está tuyo, si está con tu esposo, con tu esposa, no calificas. ¿No es cierto? Dios tuvo, para enamorarnos, ¿no es cierto? Dios tuvo que enceguecer a la otra persona para que se fijara en nosotros. Y allí, ¿no es cierto?, para que viviéramos en familia. Pero hay algo que sí podemos vivir, que Jehová está con nosotros, como estaba con David. Me gusta la versión que dice, Dios siempre le ayuda. ¿Ya? No es que Dios haga las cosas por él, no. En lo que está haciendo, Dios siempre le ayuda. Tenemos músicos, hombres valientes de la historia que pasaron, que fracasaron, murieron sumidos en drogas, en sobredosis. Algunos murieron desterrados por sus delitos y fueron llevados por sus enemigos. La historia universal nos muestra hombres que alcanzaron grandes conquistas, pero terminaron desterrados. Se me viene a la mente Napoleón Bonaparte, un chico, pero movió toda la Europa y murió desterrados. Hombres valientes que terminaron muriendo desterrados, enfermos, solos. Músicos que mueren por sobredosis. Hombres que fracasaron, mujeres que fracasaron. Grandes hombres con capacidad extraordinaria en distintas áreas. ¿Pero qué faltó? Que Dios siempre le ayudaba. La diferencia de David es que tenía muchas habilidades, pero su fundamento teológico que da el escritor es que Dios estaba con él. En esta lista descriptiva de los atributos de David ocupa el último lugar el fundamento de todas sus características, que el Señor estaba con él. Vuelvo a repetir, la base de sus éxitos, la razón de sus triunfos, la plataforma de sus logros y el fundamento de su victoria es que Dios siempre le ayudaba. Hoy podemos ser buenos para muchas cosas con habilidades, capacidades en distintos trabajos, como lo fue Saúl, donde desarrolló capacidades que lo llevaron a victorias y logros importantes, pero terminó sus días con depresión, atormentado, cumpliendo su visión, propósito, pero sin Dios. Vuelvo a repetir, Saúl y Sansón son el tipo de personas que terminan cumpliendo propósito y visión, pero sin Dios con ellos. Como dice la palabra de Jesús, ¿no es cierto? Cuando dice, vinieron hombres, ¿no es cierto?, ahí en el reino, pero nosotros echamos fuera demonios, pero nosotros, ¿no es cierto?, en tu nombre sanamos. Y Jesús dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. Cumplían visión, propósito, pero Dios no estaba con ellos. Hermana, hermano, nunca te olvides que las habilidades, capacidades que Dios ha puesto en nuestras vidas es porque Él está con nosotros. Dios se va y volvimos a ser los mismos hombres, llenos de frustraciones, llenos de amargura, llenos de inseguridades, y somos atormentados. Un hombre de fe entiende que todo lo que está a su alrededor es producto que Dios está con él. Una mujer de fe que tiene fortalezas para salir adelante. Una mujer de fe que ve que Dios le ha puesto capacidades especiales en su trabajo. Una mujer de fe que ve que Dios ha puesto capacidades para emprender, para salir adelante. No son nuestras fuerzas. No es que mires a tus hijos y te des fuerza y sales adelante. No, porque hay mucha gente que lo hace de la misma forma y no sale adelante. La diferencia es Dios. La diferencia en la vida es Dios. Yo quiero motivarte en esta mañana a creer. Por eso, cuando hacemos Obededón, ¿dónde comienza todo? Cuando un hombre como David, lleno de fe, entiende que para llevar adelante una nación como Israel, con enemigos como los cananeos, como los filisteos, necesita de Dios. David entiende que no tan solo hay que ser bueno para pelear, necesita que Dios le bendiga. ¿Sabes? La historia universal habla de Alejandro Magno, un hombre que llevó una cultura que aún hasta hoy día sigue
¿no es cierto?, la cultura griega, pero murió a los 33 años. A los 33 años, y tenía conquistado gran parte del mundo de aquel entonces. Podemos tener fuerzas, podemos tener capacidades, podemos tener habilidades, pero si Dios no está con nosotros, volveremos a ser atormentados por todos nuestros temores, por todas nuestras frustraciones, por todas nuestras inseguridades que siempre estuvieron allí. Vamos a adorar unos minutos al Señor y decirle: Señor, yo quiero que tú me bendigas, como David. Quizás no sabemos tocar. Él está hablando de habilidades en ese momento que él tenía. Pero sí que es un hombre valiente, una mujer valiente, una persona de guerra, de fortaleza, prudente en palabras. Que todas las capacidades que tú puedas tener en tu vida, que todas las capacidades que puedas alcanzar, es producto que Dios está contigo. Nunca te olvides de eso. Un hombre de fe nunca se olvida de dónde Dios lo sacó. Por eso David decía: del muladar de la vida me levantaste, del foso de la desesperación me sacaste y me sentaste a una mesa de reyes. Él entendía que él no podía estar en una mesa de reyes por dinastía, porque su padre era un pastor de ovejas. Pero entendía que Dios, al estar con él, lo puso en ese lugar. Hoy día estamos en lugares de privilegio quizás. Estoy hablando a hombres y mujeres que Dios ha bendecido, que Dios ha transformado su historia, que Dios ha transformado su hogar, que Dios está transformando sus generaciones. Pero nunca te olvides que Dios es el que está con nosotros y Él te ayuda a seguir adelante. Vamos a adorar al Señor unos minutos.